Let's go, nuevo vídeo para el canal. Hace un día impresionante, soleado, acabando el entrenamiento, cumpliendo con el cardio, todo perfecto, empezando el día como tiene que ser, con buen pie. Y hoy quiero hablar sobre algo que, voy a ser sincero, a mí me ayudó en lo que es el principio de todo este trayecto que estoy caminando, y es el ser consciente de superar esa falta de confianza, esa falta de carácter que tienes al principio, cuando tienes mucha duda sobre ti, tienes mucho que explorar y navegar interiormente para conocerte de verdad. Entonces, voy a poner en posición, en regla, lo que quiero explicar, que es, yo cuando, antes de empezar a hacer ejercicio y todo, yo acabé el fútbol, estuve mucho tiempo jugando a fútbol, estuve como de 8 a 12 años, y sinceramente llegó un momento en el que, después de tantas lesiones y después de mucho trayecto, lo dejé directamente. Sobre todo por lesiones dejé lo que es el fútbol y me centré en acabar estudios, y tuve un periodo en el que me sentí sinceramente perdido, me sentí fuera de lugar, sin saber qué quería hacer ni qué quería llegar a progresar en, en mi día a día, en la vida. Entonces, ahí fue el paso en el que empecé a tocar una barra. Ese es el paso en el que pude conocer todo este mundo, desarrollarme y tener el primer contacto con una barra para hacer dominadas y todo lo que es más bien calistenia. En ese momento tengo que decir que mi cabeza estaba llena de dudas. Y eso es una de las partes principales, que es, tú puedes estar con dudas en la cabeza, porque es algo normal. Lo que no es normal es superar esas dudas y superar esa falta de confianza que tienes enfrente de esos momentos y de esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo antes de empezar, esto es un ejemplo, yo antes de empezar no veía a los demás en el parque. Llegas a un entorno, no sabes qué quieres hacer, cómo tienes que estructurar tu día, tal. Y llega un momento en el que te saturas mentalmente, porque no puedes hacer ni tu primera dominada, no sabes cómo se entrena, ni la alimentación, ni nada. Entonces, llega un momento en el que estás rodeado, literalmente, de leones que ya tienen experiencia, que están entrenando, y tú eres un pequeño cachorro. Entonces, ese momento tienes que cambiar el chip, no tienes que verlo como que tú estás intentando superar una barrera que parece imposible, sino abrazar ese momento compartiendo ese entorno que tienes, que es un entorno en el que ya ves que está avanzado, y absorber todo, utilizar tanto la vista, el oído, utilizar qué es lo que hace, cómo lo hace, observar mucho. Este lo hace así porque tal, este lo hace tal porque, escuchar por qué hace esto, escuchar que cuando te dice yo hago esto por esto, también absorberlo, porque puede ser que a ti te funcione, puede ser que no te funcione, pero es un consejo que te puede ayudar a la larga, o que tú puedes darle a otra persona a la larga y también ayudarle. Pero principalmente, cuando tú tienes esa primera parte, tienes que saber que la duda te va a matar si no haces una superación, o si no quieres superar ese problema que tienes, entre comillas, en ese momento. Y eso es algo normal. Cuando, cuando empecé, me acuerdo que estaba sin fuerza, no sabía cómo hacer nada. Y ahora mi calentamiento pueden ser tranquilamente 20 dominadas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el problema parece que sea un monstruo en la sombra, un lobo en la sombra, y al final solamente es algo mental, es un problema que has creado tú mentalmente, por el qué dirán, por si va a salir mal, por si esto no es para mí.
Y eso es otra de las cosas importantes, que es no estés con el pensamiento negativo, con el run run del pensamiento negativo en la cabeza todo el rato. Estate siempre en una frecuencia positiva y en vez de pensar eso, pregúntate, ¿qué pasaría si hago esto y sale bien? ¿Qué pasaría si hago esto y lo supero? ¿Qué pasaría si una vez llegue a esto puedo seguir con tal objetivo? O sea, siempre pensando en qué pasaría si saliera bien, no si sale mal, porque salir mal ya es no probarlo, o sea, directamente rechazarlo, no hacerlo es no progresar y no dar ese paso, y ya ha salido mal, ya es algo negativo. Y aquí algo importante es que el ganar confianza y el ganar ese carácter no es cuestión de ser perfeccionista, es cuestión de progresar. No te sirve de nada querer hacerlo perfecto si no sabes qué pasos hacer para llegar a ese objetivo. No quieras correr antes que caminar. Empieza andando y luego ya correrás y harás sprints. Empieza haciendo lo menos y ya irás superándote. Entonces, lo primero que tendría que decir para dar ese paso es el entorno, rodearte de personas que ya estén donde tú quieres estar, donde tú quieres dar ese paso, porque eso te va a ayudar, porque vas a estar con gente, con personas que ya sabes que han hecho, qué fallos han cometido, y ya es como estás acortando un poco esa franja de progreso gracias a otras personas que te ayudan con su conocimiento, con su experiencia, y todo eso mediante lo que tú ves, mediante lenguaje verbal, lenguaje corporal, escuchando lo que te dicen, absorbiendo conocimiento. Y eso ayuda mucho y es donde te tienes que poner en esas situaciones. Si yo no hubiera seguido en el momento de empezar mi primer día, que me llevó un amigo, shout out para Alex, me llevó un amigo y no fue porque yo seguí yendo, porque tuve esa fe de decir, yo quiero conseguir, o sea, mi primer objetivo era yo quiero hacer tantas dominadas, que eran 5 dominadas. Y eso era mi primer paso. O sea, otra de las cosas importantes y que ahora me doy cuenta, y es, no vayas a un objetivo enorme, un objetivo imposible, que parece imposible. Ponte objetivos que sean a corto plazo, pequeñas victorias en las que sabes que vas a llegar y te vas a recompensar, entre comillas. Mentalmente vas a tener esa recompensa en el que vas a ver que estás progresando más a menudo, o sea, con más estabilidad. Si tú te pones un objetivo que sabes que es más de 1 año o 2 años, no vas a ver progreso en los 2-3 meses primeros y vas a querer directamente dejarlo. Vas a querer renunciar porque no verás progresos notorios ni en 2 meses, ni en 3, ni en 4 meses, porque te has puesto algo que es imposible de llegar. Entonces, joder, hace fresquito. Importante, cuando estés siempre empezando, no tengas miedo de dar ese pequeño paso, no tengas miedo de tener ese qué dirán o si va a salir mal, sino cambiar directamente la perspectiva, porque siempre se tiende a tener lo que es la parte negativa y no pensar en lo que puede salir bien. Eso es lo primero que tienes que tener en la cabeza antes de dar el paso. ¿Cómo te hablas a ti mismo también? Cuando tú te estás hablando, tú tienes una voz interior dentro, todos lo tenemos. Cuando tú estás hablando, ¿qué es lo que te estás diciendo a ti? Porque todo lo que te estás diciendo estructura esa creencia que tienes de cara a lo que quieres enfrentar. Todo es un juego mental en el que tienes que saber estructurarlo con buenas palabras,
como si fuera un hechizo. Tú estás hechizando tu cabeza con palabras negativas, y eso es lo que tienes que cambiar, hacerlo con palabras positivas, de cara a crear esa mentalidad de superación, esa mentalidad en la que tú sabes que vas a dar esos pasos. Y todo esto tiene su proceso, y claramente en ese proceso tienes que tener una estructura con disciplina, una estructura en la que sabes que tienes que cumplir sí o sí, que no son no negociables. Entonces tienes que empezar a estructurar acciones disciplinadamente que no te apetece hacer, pero que debes hacer. Entonces, si tienes que empezar haciendo un entrenamiento o 3 entrenamientos a la semana, esos 3 entrenamientos son intocables, tienes que cumplirlos sí o sí. Luego los otros descansas, es un ejemplo. Tienes que empezar haciendo esos ejercicios como las típicas abdominales del final, pues coges y los haces aunque no te apetezca, y cumples eso. No tiene que ser todos los días, pero cumples durante cierto tiempo. Y eso lo vas haciendo con repetición, tras repetición, tras repetición. Un ejemplo, yo tengo aquí este vídeo. Yo podría coger y no grabar el vídeo, pero es algo que me he propuesto, que es grabar un vídeo al día. Entonces, todo lo que es progreso, avance, aunque sea poco, suma. Porque todo eso son las pequeñas victorias que al final te va a dar ese resultado a largo plazo. Es simple, no es nada complicado. Entonces, estructúrate con una disciplina bien puesta, cosas que son no negociables. Una vez hagas eso, ya podrás ampliar, ya podrás aumentar más objetivos, todo lo que quieras proponerte, pero lo mejor es cumplir con poco, dominarlo y luego ya pasar a por más. Y sobre todo, lo importante es que hagas acciones, que te enfrentes a situaciones que son incómodas y que te van a costar, que te van a poner esa barrera que tienes que superar, porque ahí es cuando vas a tener un pequeño progreso. Es un pequeño progreso, pero sirve, o sea, es un avance. Y eso al final, si vas sumando todos los días una acción, un momento, una tarea que has hecho que sabes que te va a sumar, pero que no te apetece, o que está fuera de tu zona de confort, eso es lo que te va a dar esa estructura y te va a hacer ganar confianza. Y es un proceso, no se puede adquirir un montón de resultados en poco tiempo, sino esto es a largo plazo. Pero a largo plazo teniendo esas victorias consecutivas, esas pequeñas victorias consecutivas. Así que nada más, 13 minutos, mamma mía. Voy a dejar por aquí el vídeo, mañana venimos con otro. Vamos fuertes. Let's go.